Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Es un miércoles más en el que nos ponemos junto a ustedes para compartir una media hora en un programa nuevo de Vidas con Luz, con una nueva invitada. En este caso, tenemos con nosotros una amiga, Juana Díaz Martínez. Juana, te he preguntado antes si Juani o Juana, sí, la gente te conoce como Juana. Juana, ¿casada? Casada con Alfonso. Con Alfonso. ¿Qué tienes de familia? Pues no, somos Alfonso y yo. Alfonso y tú. Bueno, pues más tiempo para dedicarlo a los demás. Hermanas. Más tiempo para dedicarlo a los demás. Sí. ¿Y cuántas hermanas erais? Somos 5 hermanas. ¿Todos chicas? Todos chicas. En casa vaya, lo contrario en casa. Nosotros somos 4 chicos. Mi padre tuvo 7 hijas, vivimos 5. Vivís 5 de las 7. Sí, de las 7 y ahí. Y ahí estáis. Y maestra de profesión, porque yo creo que maestra es siempre, aunque esté jubilada desde hace un año. Pues la verdad es que sí, nunca mis hermanos me dicen que no estás en la escuela. Que no estás en la escuela. No estás en la escuela, que te traes en la escuela, enseñando. Que sigo enseñando y practicando. Y entonces, pues sí, nunca se deja de ser maestra, que no profesora, maestra. Maestra, ¿te gusta la palabra? A mí me encanta. Desde siempre, desde que tenía 6, 7 años o así que iba al colegio, gracias a mis 2 profesoras que tengo, pues siempre quise ser como ellas, maestra. La vocación te vino de ver a tus maestras. Sí, de ver a mis maestras, con qué ganas y con qué pasión se entregaban a las niñas de aquella época, que era en el pueblo, no había instituto entonces. Pues tú eres de La Unión. Yo soy de La Unión. De La Unión. ¿De La Unión pueblo o de la zona del mismo pueblo? Sí, La Unión tiene del Garbanzal, de un barrio que se llama El Garbanzal. Tú eres del Garbanzal. Sí. Por eso me refería si era el barrio del Garbanzal o La Unión pueblo, del Garbanzal. El Garbanzal. Muy bien. Y allí decía no había instituto. No, ya cuando yo estaba terminando casi bachiller, entonces construyeron el instituto en La Unión. ¿Y quién eran esas maestras? ¿Y qué es lo que viste en ellas? Pues una era doña Piedad Cela, que nos quería muchísimo a mis hermanas, decía que habían pasado todas mis hermanas, que habían tenido todas las hermanas. Pues yo vi su entrega y cómo, pues gracias a su trabajo, nos sacaba de la ignorancia y pues de aquella vida que había entonces. Entonces era la única manera de poder salir y de conocer, pues era aprender a leer y las maestras del pueblo. Después llegó otra profesora, otra maestra, que se llamaba doña Conchita, que todavía vive aquí en Murcia y yo me relaciono con ella, es una de ellas, de las fotos que hay ahí. Aquí está doña Conchita. Sí. Y ella pues llevó la tarea, era una mujer muy entregada, muy cristiana, y otra de las cosas que hizo fue prepararnos, como allí no había instituto, nos preparó en el ingreso para que pudiéramos hacer el bachiller en Cartagena. Ella nos preparó gratuitamente por su cuenta y entonces... O sea, los maestros entonces, bueno, y me imagino que los maestros de hoy, de auténticamente vocacionados, no eran los que fichaban una hora de entrada, una hora de salida, sino que a cualquier hora y en cualquier lugar, hasta en su propia casa, seguían educando. Sí, ellos no... Ella vivía allí, no era de allí, vivía allí y tenía siempre su casa abierta para enseñarnos, para formarnos, no solamente intelectualmente, sino también en los valores cristianos. Yo muchos de los valores cristianos que poseo pues son de estas maestras. O sea, tu fe te viene de la propia familia y de los maestros. De mi propia familia. ¿Cómo recuerdas tú la infancia? Y la fe, la misa diaria, las oraciones, el rosario, o ¿cómo era esa infancia? Bueno, pues yo recuerdo concretamente un hecho que uno de los libros donde yo aprendí a leer se llamaba Hemos visto al Señor. Era un libro de tapas duras y ahí pues aprendí yo prácticamente a leer. Era una alumna que me gustaba mucho leer, pues jugaba ventajadilla en la lectura, menos en la escritura, y entonces pues doña Piedad, rezábamos el rosario, y era una persona muy religiosa pero con fundamento, no solamente externo. Y ella pues entonces en aquella época pues se iba desde los colegios, se rezaba el rosario, se iba a misa, a la parroquia, luego en la parroquia también pues tuvimos la suerte que llegó un sacerdote muy comprometido con los derechos humanos y pues
había gente que nos daba catequesis, eran los años 60, 70, y entonces era una parroquia activa. Muy activa. Y ahí tienes una vinculación desde pequeña con la iglesia. ¿Cómo recuerdas el mes de mayo entonces? ¿Cómo se celebra el mes de mayo? El mes de mayo, el mes de las flores. Íbamos a la iglesia todos los días, por las tardes, allí rezábamos el mes de mayo. Muchas veces llevábamos flores, hacíamos ofrendas de flores y bueno. ¿Y eso lo has añorado ahora en los últimos años? Dice, madre mía, me pongo a hacer algo así y me echan del colegio. Bueno. ¿Has llegado hasta eso o no? No, porque nosotros, fíjate, en mi colegio hacemos una semana cultural y yo y sobre todo el director fue y nosotros que hemos apoyado, de hacer una ofrenda. Una de las actividades de la semana cultural es desde el colegio hacer una ofrenda de flores a la Virgen. Bueno, no solamente una ofrenda, sino que la profesora de religión también prepara pues unos cantos, unos poemas, unas peticiones, y entonces lo hemos tenido de hacerlo. Este año me ha dicho la compañera que no se ha hecho la semana cultural, pero no porque se haya suspendido, sino porque se iba a hacer en el mes de mayo, hacerlo coincidir con el mes de mayo. ¿Y tú en qué niveles has estado dando clase y de qué dabas clase? Pues yo en principio soy profesora de historia. En aquella época que se estaba la segunda etapa, hasta los 16 años, daba clase de historia y de geografía, y ya después, cuando se empezó la ESO, quise quedarme, continuar en el colegio, no pasé al instituto. Estaba a gusto, me sentía a gusto allí y me quedé en el colegio. Entonces daba clases de primaria, a los niños mayores de quinto y sexto de primaria. Pues daba clases de lengua, matemáticas, geografía, historia. Prefería estar, las máximas cosas menos las especialidades, siempre les daba yo a los chicos de mi clase. ¿Cómo te llamaban? ¿Seño? ¿Juana? Pues una vez me llamaban seño, otras veces señorita, otras veces mamá, otras veces alguno me decía abuela, según cómo les venía. Pues eso es seño. ¿Y hoy día te encuentras alguno de ellos así ya casados, mayores? Me imagino que es una ilusión tremenda. Me encuentro algunos de ellos casados, con hijos. He tenido los hijos de mis alumnos en la clase y pues muy bien. Y tú dabas, como decías, lengua o dabas historia, pero luego también estaba, lógicamente, porque uno tiene que transmitir lo que vive, y vives también la fe, ¿no? Y me imagino que detrás de todo, sobre todo, no es transmitir clases de religión, sino que el trato, el modo de estar con el alumno, pues se nota, sí, ¿no? ellos sabían y conocían, bueno, sobre todo porque yo, aunque no me escuche nadie, yo no quité el crucifijo de mi clase hasta que llegaron unos albañiles, no sé qué pasó, porque hubo que arreglar la clase y como era de escayola el que había ahí de toda la vida, pues se cayó y se rompió. Entonces me decía al director alguna vez, no sé qué del crucifijo, digo, yo no lo he puesto, el que lo haya puesto que lo quite, pero ahí está. Yo la verdad cuando me cambiaba de clase, yo me emergenciaba a alguien, decía, oye, ¿me quieres colgar el crucifijo ahí? Sí. Yo si me preguntan a mí, yo diré que yo no lo he puesto y no miento. Es verdad. Esta foto que tenemos es de la época de estudiante, ¿no? Sí, esa es de las Oblatas. Estuviste residiendo en las Oblatas mientras hacías magisterio. Mientras hacía magisterio en la normal. ¿Cómo recuerdas pues la época de estudiante? Una época muy feliz también, porque vivía en las Oblatas y podía seguir viviendo con las hermanas, iba a misa a la capilla que tenían, y aparte de eso estas compañeras eran muy graciosas. Había algunas compañeras mías que habían venido del instituto donde yo estudié, y concretamente pues yo soy un poco así, decían mis alumnos que era un poco revolucionaria, así mi madre, y entonces coincidió con una época pues de protestas y no de protestas, sino de reivindicaciones en la universidad y tal, y esto me pilló a mí, pues bueno, pues magnífico, porque yo no había vivido eso nunca. Claro, estamos en los años 70, ¿no? Los años 70, yo terminé en el 72 o así. Y bueno, lo viví con mucha intensidad. Yo estuve cerca, pues yo llegué en 75 a la universidad y estaba enfrente, estaba en Belluga, en el Cardenal Belluga, en el Colegio Mayor. Vivía en la habitación número 13, en el primer piso que da al Belluga. Efectivamente, y entonces tenían la capillita aquella pequeña que tenían las Oblatas a la derecha de la residencia. Sí, tenía confianza con las hermanas, me dejaban entrar un poco más tarde porque algunas veces pues un sacerdote que también estaba haciendo magisterio me dijo si quería
darle unas clases a unos adultos porque querían sacar el graduado escolar. Bueno, yo no me lo pensé, digo, pues sí. Mientras estabas estudiando, Mientras colaborabas. estaba estudiando. Entonces me dejaban entrar más tarde. Bueno, yo tenía ahí mi... ¿Dónde has estado ejerciendo? Pues he estado ejerciendo siempre en la Unión. Primero estuve 7 años en el Colegio Alfonso X el Sabio y después en mi propio barrio, en el Colegio de Garbanzar, pues hasta los 38, casi 30. Y esta foto es familiar, ¿no? Esa foto es de mis hermanas y mi madre, que murió hace 3 meses. ¿Cómo se llamaba tu madre? Mi madre se llamaba Francisca. Doña Francisca. Paca. Ahí Paca cuidando. para los amigos. Paca para los amigos. ¿Y qué habéis aprendido de tu madre? O sea, ¿cada una ha sacado algo de diferente de ella? ¿Cómo? Sí, pero hemos aprendido todas a estar como una piña. Mi madre era una gallinica que quería siempre recoger. Nunca se acostaba sin saber dónde estaba cada una. Gallina de 2 polluelos. Tú tienes mucho cariño a don Javier Azagra. Sí, don Javier Azagra ha sido mucho tiempo el obispo de nuestra zona. Y le tienes cariño. Y don Javier tenía una madre también que era algo así. Y tenía muchos hijos y los tenía muy repartidos, incluso algunos misioneros en Sudamérica. Y te voy a contar una cosa, porque me estaba recordando cuando tú lo decías, que ella cada noche, entre las 9 y las 10 de la noche, todos los hijos tenían que llamarla. Todos los días. Y si no, era ella la que empezaba a buscarlos y a llamarles. No me ha llamado, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Porque quería saber de cada uno de ellos. Sí, sí, exactamente igual que mi madre. Mi madre, yo me iba el viernes por la tarde, a lo mejor el sábado por la mañana ya la llamaba, y si no me llamaba ella, ¿por qué no me llamas? ¿Qué pasa? Y ella todos los días, antes de acostarse, debía de tener a todo el mundo colocado en su sitio. ¿Dónde era esa foto que hemos visto con don Javier? Él era en la parroquia de Cabo de Palos, en la iglesia de Cabo de Palos, cuando la consagración de la iglesia de Cabo de Palos. Bueno, hay un momento importante en tu vida. Bueno, hay muchos. El momento que encuentras a Alfonso. ¿Cómo fue? ¿Dónde encontraste a Alfonso? Eso ¿Cómo fue un aquello? regalo de Dios. Alfonso fue un verdadero regalo de Dios, porque yo lo encontré en la casa. Teníamos un sacerdote que tenía 2 parroquias, Portmán y el Garbanzal, llevaba las 2 parroquias. Y un día fuimos a su casa, pues él era de otro pueblo, no era del mismo pueblo que yo, pues de diferentes parroquias. Era el cumpleaños de este sacerdote y allí nos encontramos. Y a partir de ahí, pues nada. Fue surgiendo el amor y ya está. Fue surgiendo el amor. Y ahí, pues yo decía que lógicamente en nuestra vida siempre hay momentos muy importantes, pero hay un momento en el que yo quiero que me cuentes cómo fue. Te invitaron, fuiste, te lo propusieron, hay una película de cine, tú ves una película de cine y aquello te cambia un poco la vida. Bueno, como siempre, en la Madre Iglesia, mi madre la Iglesia, la que a través de un sacerdote que lleva a Cabo de Palo, bueno, en este caso llevaba las 2 parroquias, Los Velones y Cabo de Palo, pues muy proclive a los franciscanos, pues un día estamos en su casa, un grupo de gente así más o menos afín, y dice, vamos a ver una película, la película de Hermano Sol, Hermana Luna. Hermano Sol, Hermana Luna. La historia de San Francisco. La historia de San Francisco, muy romántica. Yo siempre he sido, entre comillas, un poco hippie, y entonces ahí pues a mí me interesó. Bueno, a mí y a otro grupo de chicos, de gente jovencilla como yo, pues, ¿qué tendríamos? No sé, en el año 90 o así, 90. Año 90. Y entonces pues, yo no conocía nada de San Francisco. De San Francisco, sí, conocía por lo que todo el mundo. San Francisco, el santo de la naturaleza, de los animales, pero no conocía mucho más. Tampoco, y mucho menos de la orden franciscana. De la orden franciscana seglar no tenía ni idea. Claro. De los frailes franciscanos sí, porque alguna vez habían ido a tipo de misiones franciscanas a la parroquia y sí que habían ido. Un fraile iba y daba canto y alguna cosa más, pero yo no conocía nada más. Y a partir de esa película te integras y empiezas a empezar hasta que llegas a este día. A partir de esa película nosotros le pedimos a este sacerdote conocer más cosas de San Francisco. Nosotros queremos nos habló de que había un grupo de la orden, había grupos franciscanos, pero nosotros queremos pertenecer. Bueno, pero es que eso lleva un proceso, no es llegar y besar el santo, eso lleva un proceso.
y entonces de conocimiento, de preparación, y a partir de ahí pues nosotros comenzamos, porque en los velones pues no había ninguna presencia franciscana. O sea, ni había otra fraternidad, que en muchos casos los pueblos, los sitios que hay fraternidades, pues ya esta fraternidad te acoge, sino que había que partir de cero, había que crear la fraternidad, que es el grupo donde nos reunimos, que se llama fraternidad. Es vivir el espíritu franciscano, pero desde la vida seglar. Desde la vida seglar. No es clarisas, que es la vida religiosa de clausura, el franciscano en su vida activa, el hermano franciscano, y luego está la orden franciscana seglar. Que como su nombre indica, seglar, que son personas con su actividad personal personas con su actividad personal, personas seglares, familias que vivimos en el mundo. En el mundo, en nuestro trabajo, vivimos el espíritu de San Francisco de Asís. En realidad, nosotros no seguimos a San Francisco de Asís, seguimos a Cristo. Nuestra meta es vivir el Evangelio. Solo que tenemos a Francisco como referente porque él nos ha mostrado el camino, él lo ha vivido primero y él nos muestra el camino. De hecho, es lo que muchas veces la gente no termina de entender, que San Francisco no inventó nada, sino que recuperó en esencia el primer cristianismo, los grupos, la reducción, el volver a la sencillez, a la humildad. Claro, Francisco dice... Una época en su época que estaba muy revuelta. Francisco, cuando ya acaba su vida, dice en su testamento a sus hermanos, dice: el Señor me dio hermanos y nadie me decía lo que tenía que hacer, pero el mismo Dios me enseñó que tenía que vivir la forma de vida como en el Evangelio. Y a partir de ahí, pues él vivió el Evangelio. Y decía que tenía que vivirlo sin glosa, es decir, sin adornos, sin interpretaciones. Sí, en radicalidad. Por eso él atrae y llama, porque en realidad fue una persona que vivió como el Señor le pidió. ¿Y cómo trabajáis vosotros, cómo vivís vosotros esa espiritualidad en el día a día? ¿Dónde os formáis, qué es lo que hacéis y a qué os conduce? La Orden Franciscana Seglar, como su nombre indica, puede asustar que sea una orden, pero realmente es una orden porque tiene una regla y tiene unos estatutos y un ritual. Entonces es una orden, pero es una orden seglar que nos dice que tienes que vivir el Evangelio centrado en la persona de Cristo y en comunión con los hermanos, en comunión fraterna. Por eso nuestro grupo se llaman fraternidades. Nosotros, un franciscano seglar aislado no es viable ni pensable. Vivimos en comunión con los hermanos. Formamos una fraternidad y a partir de que la fraternidad tiene sus reuniones de formación, de diversión, de convivencias, y a partir de ahí pues vivimos todos como hermanos. ¿Hay algún proceso en que se va madurando y dando unos pasos concretos? Porque yo te he dicho esta pregunta con una foto que teníais ahí, que es el día que tú hiciste, los votos, compromiso, ¿cómo se llama? No se llama profesión de vida evangélica. No hacemos votos, profesión de vida evangélica. Profesión de vida evangélica. Compromiso de vivir el Evangelio. ¿Y se hace públicamente? Públicamente. ¿Con un padrino también o una persona a tu lado? No. ¿Cómo es? No. Se hace ante el ministro, digamos que en los términos civiles sería el presidente, el hermano que en ese momento dirige, gobierna la fraternidad. La fraternidad, bueno, gobierna, coordina la fraternidad y... ¿Esto es el 4 que entraste ese día? ¿O? No, hay más. Está. Bueno, quiero decir, varios, 5, sí. Es como era la primera vez que había en los velones, pues entonces normalmente fuimos un grupito, ¿no? Porque pero si no, pues hay una persona sola. Concretamente ayer en Cartagena un hermano hizo lo que se llama la iniciación, es decir, él quiere conocer esta forma de vida. A eso es lo que me refería. Sí, hay una serie de pasos. Llegar aquí, hay unos pasos. Cuéntanos, porque normalmente la gente
oye estas cosas, pero nuestros espectadores, o cuando hablamos de un carisma religioso, y no terminamos de entenderlo, porque conocemos solo de fondo, como tú decías antes. Entonces, una persona que esté interesada en vivir este espíritu franciscano seglar, de vida en fraternidad, pues primero tiene que acercarse a una fraternidad. Y entonces comienza el periodo que se llama de iniciación. Él vive, porque puede ser que es una opción, esto es una vocación y es una opción de vida, un proyecto de vida. Puede ser que como en todos los lugares y en todas las opciones de vida, que no sea esa tu vocación. No sea. Entonces primero tienes que conocer. Un periodo de discernimiento. De iniciación, de discernimiento. Dura 6 meses, más o menos. El candidato, el hermano ve que realmente le sigue interesando, comienza lo que se llama el proceso de formación. Cuando termina ese proceso de formación, que puede durar 2 años o más, depende mínimo de 2 años, conociendo la fraternidad, conociendo pues las reglas, conociendo la forma de vida, pues termina en la profesión de vida evangélica, en el compromiso de vida. Puede ser, pues si el hermano está muy seguro, esto es lo que yo quiero, esto es lo que, como decía San Francisco, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo en lo más íntimo de mi corazón, pues puede decir, yo quiero hacer la profesión perpetua, es decir, para siempre. Que el hermano anda un poquito, que dice, no, yo voy a tomarme mi tiempo, pues puede hacer la profesión por 1 año. Y después de renovarla 3 años, pues decide, o me quedo, esta es mi vida realmente, esta es mi opción de vida, o por el contrario, y a partir de ahí ir día a día trabajando nuestra propia vida y colaborando. ¿Y a qué compromisos os lleva? ¿Os lleva algo? ¿Os involucráis de algún modo en alguna tarea? ¿O es simplemente lo que cada uno va descubriendo dónde tiene que servir como creyente y como...? El franciscano, porque en el fondo tú has dicho que es llegar a imitar a Cristo, a seguir a Cristo. Sí, es un proyecto de vida para descubrir la ternura y la misericordia de Dios, para descubrir al hermano, porque los franciscanos seglares, nuestra misión es testimoniar a Cristo, buscar al mundo, darle un mensaje de vida y esperanza, de alegría, porque donde está Dios no hay amargura. Francisco se encontró con el leproso, al Francisco le molestaba muchísimo, dice, otra vez vuelvo a su testamento, que él, los leprosos le resultaba muy amargo ver leprosos, incluso de lejos, pero un día, pues cuando el Señor le tocó el corazón, cuando el Señor le reveló esta forma de vida, besó al leproso. Y dice que lo que antes le era amargo se le tornó en dulzura. Porque donde Dios está no hay amargura. El leproso no cambió. Después del beso de San Francisco, el que cambió fue Francisco. Hay una frase, me estaba recordando una frase que ha repetido el Papa Francisco y que le dijo a los jóvenes en Asís, en la visita que hizo, tomando de San Francisco. Y decía que en todo tiempo y momento todo tiempo y lugar es momento de hablar de Jesucristo y cuando sea necesario con palabras. Sí, eso lo decía. Diciendo, en el día a día, en la obra del día a día. Francisco decía a sus hermanos, una de las florecillas, vamos a predicar. Y cuando volvieron, dice, padre, si no has dicho nada, dice, pues cuando sea necesario, también con la palabra. Con la palabra. ¿Cuántas veces te has leído las florecillas? No, muchas. Al principio más, pero sí. Para quien no lo sepa de nuestros espectadores, Las florecillas de San Francisco es un librito muy pequeño donde viene una serie de experiencias, de vivencias, de podríamos decir, cuentecitos, florecillas, que son anécdotas de la vida de San Francisco, de acontecimientos de los hermanos franciscanos y que nos dan una idea de lo que San Francisco trajo, ¿no? ¿Esto es una convivencia de la fraternidad? Es una convivencia de la fraternidad de zona, porque las fraternidades están las locales, cada uno en su pueblo, cerca de sus conventos, y luego, según zonas, nos reunimos un grupo de fraternidades, nos reunimos orgánicamente por zonas. Esas zonas se reúnen también, porque la orden es una orden orgánica, y forman la fraternidad nacional. Y eso, en la fraternidad, ¿cuántos sois ahora la fraternidad vuestra y en la unión? ¿En los velones? ¿En los velones? 7. 7. Grupitos reducidos, grupitos pequeños, os juntáis.
¿Hay algún contacto? ¿Os coordinan de algún modo los padres franciscanos, algún sacerdote? Sí, tenemos toda fraternidad tiene un asistente que es el que vela por la espiritualidad. Claro, para que... Para que haya coherencia, que haya coherencia franciscana, una unidad sí. franciscana. Ya desde San Francisco pues había los asistentes espirituales para velar por las fraternidades, la espiritualidad franciscana. Y luego pues esto es una convivencia de zona en Guadalupe. Sí. Es una convivencia de zona en Guadalupe. Acabamos de venir de celebrar el Congreso Nacional, el 17 Congreso Nacional, y luego está la Fraternidad Internacional. Y trabajando. Trabajando. ¿Cómo vives el día a día tú, fuera de las fraternidades, en el día a día tú ahora jubilada, estoy casada? ¿Cómo te planteas el día cuando te levantas y dices, ¿qué tengo que hacer? San Francisco se preguntaba al inicio del día, Señor, ¿hoy qué quieres que haga? Y tú le haces esa pregunta al Señor y ¿qué pasa? Sí, yo cuando me levanto digo, ¿hoy qué tengo que hacer? Señor, ¿qué quieres que haga? Porque realmente yo me despierto con el despertador, me suena Radio María. Entonces ahí ya me da la pauta, ya comienza la mañana en presencia de Dios, por lo menos ya hay. Luego pues tengo mis tareas como cada persona, aparte de que estoy jubilada, pues tengo que atender pues también ayudar a mis hermanas o a mi marido, siempre hay cosas a quien acompañar. Enseñando a tus hermanas, porque como dicen, te sigues siendo una maestra, ¿no? Ellas, ¿no? Eres la mayor, ¿no? Yo soy la mayor de mis Por hermanas. eso, claro. Luego ya, como ahora mi madre no está, pues me he quedado, dicen, hija, es que te has quedado tú ahora para ver que ellas están en casa, no porque se vayan ni nada, sino porque es lo que nos queda, a disponibilidad de todos, que nos queda. A disponibilidad de todos. Bueno, pues yo no quiero que se nos quede algo en el tintero. ¿Quieres tú algo que no hemos hablado, alguna cosa que creas que es importante expresar aquí? Invítanos a conocer el Evangelio, a conocer la espiritualidad franciscana, a conocer cualquier otra espiritualidad. Pues yo invito a aquella persona que quiera vivir el Evangelio desde la sencillez, desde la humildad y entregado pues a las personas que últimamente nadie quiere atender, pues que puede venir a nuestras fraternidades y que nosotros lo que queremos es testimoniar, pero a veces como humanos no lo conseguimos. Pero aún así estamos en contacto, en constante cambio, para que ese testimonio sea coherente, porque también el Papa Francisco nos lo está diciendo ahora, no solamente como franciscanos, sino como cristianos. Somos un poco incoherentes entre lo que digo y lo que hago. Y eso, pues, a las demás personas no les gusta, nos lo echan en cara. Por eso, el testigo, ¿de qué somos testigos? Entonces tendremos que ser testigos e instrumentos. Si algún hermano quiere, alguien que nos esté viendo le interesa esta espiritualidad, pues puede acercarse a cualquier fraternidad o ponerse en contacto ahora en internet, está la orden franciscana seglar.es, puede a través de ahí ponerse en contacto. O incluso en cualquier convento o monasterio de padres franciscanos que te pongan en contacto. Normalmente donde hay un convento hay una fraternidad cercana. Ponen en contacto con uno con otro. Nos puede poner en contacto con los demás, que merece la pena. Yo un día opté por esta vida y tengo muchas limitaciones, muchos defectos y a veces me planteo esto, pero merece la pena. Pues con eso nos quedamos, merece la pena conocer a Jesucristo, merece la pena tomar como ejemplo a Francisco. Clara, su íntima amiga, le siguió como ejemplo y ahí está, y tenemos toda una espiritualidad tremenda detrás de San Francisco de Asís. Pues muchas gracias, Juana, ha sido un placer estar contigo este rato, esta noche, y nada, a seguir trabajando y a seguir viviendo y a seguir evangelizando. Vamos a evangelizar, aunque el que te diga al lado, es nuestra tarea. Cada día, en la acción diaria. Comencemos, hermanos, porque hasta ahora nada hemos hecho. Y cuando sea necesario, el ejemplo. El ejemplo y la palabra.
Y a ustedes, señoras y señores, pues muy buenas noches. Ha sido un placer un miércoles más estar con ustedes. Ya lo saben, cada miércoles a las 10:30 en Popular Televisión, región de Murcia. Estaremos esperando para compartir con ustedes una media hora en un nuevo programa de Vidas con Luz. Buenas noches.